y para mí, bueno, pues eso va a ser un placer, ¿no? Compartir con vosotros pues algunas reflexiones, básicamente, y también algunos conocimientos. Y entonces tengo que agradecer a Carmen que se haya sumado, he de decir que la primera, a un proyecto que yo he querido poner en marcha este curso debido también un poco a la situación en la que nos encontramos, ¿no? Otros años pues podemos ir profesores a compartir algunas clases a otras universidades, pero este año con la situación de pandemia en la que nos encontramos, pues eso no es posible, pero sí que también hemos descubierto que las plataformas virtuales nos facilitan quizá a lo mejor pues mucho el poder estar, ¿no? Compartiendo experiencia con otros estudiantes diferentes de los nuestros, de los que nos ven todos los días, ¿no? Entonces, para mí es un placer estar con vosotros en la Universidad de Granada. Vuestra profesora, Carmen, estará con mis alumnos en Salamanca el día 21, compartiendo también otro seminario, y hay otras compañeras de Granada y de Oviedo y de Castilla-La Mancha, y también se van a ir incorporando de otras universidades, y hemos querido titular pues esta iniciativa Hoy tenemos clase de Derecho Internacional Privado con, ¿no? Y puntos suspensivos. Bueno, pues hoy os toca conmigo y entonces, sin más dilación, voy a compartir la pantalla y os indico lo que estábamos hablando, que como no voy a veros en el espacio de la sala, si alguien quiere, y lo podéis hacer con toda confianza, hacer alguna pregunta o pedir alguna aclaración al tiempo que yo voy hablando, activáis el micrófono y lo decís, porque por el chat no os voy a ver. Entonces voy a compartir la presentación que he preparado para hoy y empezamos. Voy a ponerlo en grande. Voy aquí y bueno, pues vamos al lío, ¿no? Como solemos decir. El tema de la gestación por sustitución. Yo lo he titulado problemas, ¿no? Jurídicos, porque realmente existen, están presentes y vamos a ver algunos de ellos, los más relevantes. Aquí os he hecho un pequeño esquema de lo que vamos a ver. Vamos a ver en primer lugar a qué nos referimos cuando hablamos de gestación por sustitución, no vientres de alquiler o alquiler de útero, tampoco es correcto el término de gestación subrogada. El término jurídico, que además es el que utiliza nuestra legislación, es gestación por sustitución. Lo demás son términos o bien que no son correctos en sentido jurídico o pues hay cierto contenido peyorativo que yo creo que también como juristas pues no tenemos que caer en él y tenemos que referirnos a las instituciones como realmente lo que son, ¿no? Luego vamos a leer el marco legislativo que tenemos en nuestro país y luego vamos a entrar ya en cuestiones de derecho internacional privado. Vamos a hacer referencia a lo que la Dirección General de los Registros de Notariado, ahora denominada de otra manera, pero yo la sigo denominando así porque así nos entendemos todo, el otro término es larguísimo, pues ha dicho y ha hecho respecto de este término, ¿no? de este problema de la gestación por sustitución. Y también vamos a hacer referencia al recorrido judicial que hasta ahora este tema ha tenido en España. Pero no nos vamos a quedar ahí. También vamos a introducir algunas cuestiones que ha indicado y que ha decidido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en ya una lista importante de sentencias. Y luego yo os voy a lanzar lo que desde mi perspectiva, después del tiempo que llevo estudiando este tema, considero que había que hacer, ¿no? De lege ferenda algunas propuestas. Bueno, pues empezamos. ¿Qué es la gestación por sustitución? Pues lo primero que nos puede llamar la atención es que es un contrato, hay un intercambio de voluntades que puede tener contenido oneroso o gratuito, a través del cual una mujer ajena al proyecto filial se ofrece para gestar al hijo de otro u otros. Entonces, ¿a través de qué? Pues de técnicas de reproducción asistida. Y puede ella aportar su óvulo
o no, puede ser una gestación por sustitución total, plena, es decir, ella porta el óvulo, o parcial, que es lo que se suele hacer en la mayoría de los casos. Y entonces sería una gestación por sustitución parcial. La mujer gesta, pero con el óvulo donado o de la mujer que forme parte de la pareja o ella misma que quiera tener un hijo y que por medios naturales no tiene. Entonces, la gestación por sustitución es un contrato desde la perspectiva jurídica que se asienta en la reproducción asistida, en las técnicas de reproducción asistida. No es una técnica de reproducción asistida más, evidentemente, no estamos hablando de la fecundación in vitro o de la inseminación artificial, pero sí que de alguna manera se sirve de esas técnicas y hay un proyecto en donde lo más característico y lo más conflictivo también es que una mujer acepta porque estamos hablando evidentemente de que nunca hay, no se trata de una gestación forzada, sino no estaríamos hablando de una cuestión civil, estaríamos hablando de una cuestión penal. Se trata de un proyecto voluntario en la que una mujer acepta gestar al hijo de otro u otros. Y claro, ¿qué sucede? Que esta técnica pues no está regulada y reconocida en todos los estados. En España pues no lo está y eso ha posibilitado lo que se denomina pero bueno, habría que ponerlo también, en fin, no hay que hacer un uso excesivo de esta terminología, pero es verdad que muchos hablan de turismo internacional de fertilidad, turismo reproductivo, turismo procreativo. Es decir, aquellas parejas o personas que no pueden gestar por sí mismos en nuestro país se desplazan a otros estados en donde esta técnica está permitida y regulada y allí pueden pues tener a sus hijos. Aquí algunas cuestiones para hacernos una idea de la magnitud del fenómeno que estamos tratando, ¿no? La Conferencia de La Haya, a la que seguro Carmen os ha hecho referencia ya en más de una ocasión, está trabajando desde hace ya 10 años, desde 2010 creo que empezaron los primeros trabajos, en la idea de buscar un convenio a nivel internacional que regule esta forma, ¿no?, de determinar la filiación, que garantice que no hay ningún tipo de abuso en estos contratos y que además se reconozca luego la filiación de los niños que hayan nacido a través de la filiación por sustitución. Entonces, en uno de los primeros informes, en uno que se llevó a cabo en 2012, ya puso de manifiesto cómo en los últimos años estaba creciendo exponencialmente el número de contratos de gestación por sustitución, al tiempo que, claro, las clínicas que contribuyen o facilitan esta técnica, pues también se habían incrementado. Aquí os pongo algunas cifras, ¿no? Fijaos que desde 2006 a 2010 esa cifra se había incrementado en un 1000%. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que desde entonces hasta ahora esta técnica cada vez está más presente, incluso en España. Aquí os pongo una noticia que lo podéis, están todos los hipervínculos en el PowerPoint que os he enviado, que habla, no hay cifras oficiales, a pesar de que se solicitan, no se dan por el Ministerio de Justicia, bueno, pero hay algunas estimaciones que hablan de que en torno a 1000 niños al año nacerían a través de esta técnica y podrían ser inscritos como hijos de españoles en el registro civil. Ya veremos cómo es posible llevar a cabo esta inscripción, porque es a día de hoy el principal problema de derecho internacional privado. Y claro, aquí os pongo una noticia que seguramente habéis, si estáis, seguro que sí, consultando la prensa o habéis visto la televisión, pues seguro que este tema os ha llegado, ¿no? De hecho, yo en mis clases tengo
un foro que denomino Periodistas de Derecho Internacional Privado, en el que animo a los estudiantes a que vayan enviando, ¿no?, las noticias que consideren que, que son de Derecho Internacional Privado y que la comenten. Y una de las primeras que llegó fue este tema, porque lo conocéis, bueno, era una pareja, ¿no?, formada por Nacho Palau y Miguel Bosé. Cada uno de ellos había tenido a 2 hijos a través de gestación por sustitución en Estados Unidos, habían vivido como familia, como hermanos durante el tiempo en que la pareja vivió, pero en el momento en que ellos deciden separarse, pues los niños no podían directamente pues seguir teniendo contacto con sus hermanos de facto, porque el problema que venía, porque aunque habían vivido como familia, no eran padres más que de los hijos que directamente habían tenido ellos por gestación, por sustitución. No habían adoptado, pese a poder haberlo hecho, a los hijos del otro, ¿no?, recíprocamente, ¿no? Entonces aquí se planteaba el problema de que bueno, a través de la posesión de Estado, Nacho Palau solicitaba el reconocimiento, ¿no?, de como hijos de los dos a los 4 que habían tenido en ese proyecto de vida en común, ¿no? Pero ha habido una sentencia de primera instancia del juzgado de, creo que era Pozuelo, que no ha dado... no ha respondido de forma adecuada a lo que Nacho Palau solicitaba. Miguel Bosé se oponía y ha dicho que por haber utilizado la técnica de la gestación por sustitución, cada uno de ellos, no era posible acreditar la posesión de Estado. A mí me resulta complicado entender esa argumentación. Hay que tener en cuenta que en España ya tenemos una sentencia del Tribunal Supremo en el que se reconoció la posesión de Estado respecto de una mujer que había tenido un hijo con otra mujer sin estar casada, porque cuando nació este niño no estaba todavía regulado el matrimonio entre personas del mismo sexo en España, pero se reconoció la posesión de Estado, porque la madre biológica se oponía, cuando esa pareja se rompió, a que la otra madre pudiera seguir teniendo contacto y relación con el hijo. Fue una sentencia, creo que es de 2014, muy relevante, que por primera vez pues, se reconoció, aunque no estaba previsto en la legislación que antes de la ley de matrimonio de personas entre personas del mismo sexo se pudiera, ¿no?, tener reconocida la filiación a favor de 2 mujeres. Bueno, pues ese es un precedente muy importante que yo creo que puede tener peso a la postre en este caso. El recorrido judicial será amplio, probablemente, bueno, pues no sabemos qué dirán el resto, ¿no?, de instancias judiciales, pero probablemente si Palau quiere, y teniendo en cuenta cómo es la jurisprudencia en España, probablemente no resuelvan, a lo mejor me equivoco, a favor de él, pero si se gestiona bien, igual puede llegar el tema al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y si llega ahí, probablemente haya muchos argumentos para poder reconocer esta realidad filial, en este caso como hermanos, a estos niños que habían vivido como tales durante, no sé si 6 o 9 años, ahora no recuerdo. Bueno, pues esta es solamente una de las cuestiones que a día de hoy están sobre la gestación por sustitución planteadas en nuestros tribunales. Y seguro que luego a lo mejor queréis hacer alguna pregunta y yo, bueno, pues si puedo, pues lo responderemos. Pero vamos al marco legislativo. Bueno, el marco legislativo realmente es muy escaso en nuestro ordenamiento jurídico. Tenemos la Ley de Reproducción Asistida, que es de 2006, la primera de 1988, y este concepto, el de la gestación por sustitución, tiene la misma regulación que tenía en 1988. El artículo 10 determina la nulidad de pleno derecho de todo contrato, ya sea oneroso o gratuito, por el que se convenga la gestación a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del otro contratante o de un tercero, ¿no? Y queda claro aquí, y también en el Código Civil,
que la filiación de los hijos que nazcan a través de gestación por sustitución se va a determinar por el parto. Claro, la filiación materna, es decir, siempre va a ser madre la que da luz, la que pare. Esta es una cuestión incontrovertida de momento desde los términos jurídicos del Código Civil y de esta ley. Pero la paternidad biológica, a ella se hace referencia en el último apartado. Dice que queda salvo la posible acción de reclamación de la paternidad respecto del padre biológico conforme a las reglas generales. Es decir, que si en un proyecto de gestación por sustitución el varón ha aportado su semen, aunque de principio ese contrato va a ser nulo de pleno derecho, él puede ejercitar una acción de paternidad biológica y quedar acreditada, en su caso, la paternidad respecto del padre, ¿vale? Esto es importante para lo que luego vamos a ver. En España, ¿cómo se regula desde la perspectiva del derecho internacional privado la filiación? Esto probablemente, Carmen, o vuestra profesora ya os lo ha explicado muy brevemente. Hace referencia, en este caso, al 9.4 del Código Civil, que es la norma de conflicto que determina el derecho aplicable a la filiación por naturaleza. ¿Cuándo vamos a tener que recurrir al 9.4? Cuando haya un problema que se suscite ante instancias españolas, fundamentalmente de determinación de la filiación. A día de hoy estas cuestiones pues realmente pues no se plantean en nuestro foro porque, como ya estamos viendo, esta realidad no está regulada en nuestro ordenamiento jurídico, pero sí que hay que hacer referencia a la segunda parte, que es el reconocimiento de una filiación que haya tenido lugar en el extranjero a través de la gestación por sustitución. Entonces, estamos hablando de la tutela de reconocimiento, no de la tutela declarativa, que sería cuando habría que aplicar el 9.4, ¿no? Que ya sabéis que es el punto de conexión principal, es la residencia habitual del hijo en el momento del establecimiento de la filiación. Y bueno, ahí tenemos que hacer referencia a que, a pesar de que tenemos una ley del registro civil nueva, la ley 20/2011, pues todavía no ha entrado en vigor. No sé cuántas veces ya se ha postergado su entrada en vigor. Ahora la fecha proyectada, hasta que se modifique probablemente, porque esto ya es lo que nos tiene acostumbrado el legislador, es el 30 de abril de 2021. Hasta entonces se sigue aplicando la antigua ley de registro civil y el reglamento del registro civil. Entonces ahí tenemos un artículo, el artículo 23, que dice, dice, las inscripciones se practican en virtud de documento auténtico o, en los casos señalados por la ley, por declaración en la forma que ella prescribe. También podrán practicarse, sin necesidad de previo expediente, por certificación de asientos extendidos en registros extranjeros. Y aquí viene la importante, dice, siempre que no haya duda de la realidad del hecho inscrito y de su legalidad conforme a la ley española. Entonces, este precepto nos va a interesar para ver luego lo que ha ido pasando a la hora de poder inscribir estas filiaciones que han tenido lugar, pues, por ejemplo, fundamentalmente en Estados Unidos, en nuestro registro civil. Bien, entonces ese sería el contexto, ¿no? El contexto. Ahora, ¿qué tenemos que ver? Bueno, pues vamos a ir avanzando. El derecho, sabéis que es un instrumento que está en constante cambio, debe estar. ¿Por qué? Porque se tiene que adaptar a la sociedad, y la sociedad, afortunadamente, no es algo estático, va cambiando, se van modulando también las instituciones jurídicas, y el derecho se tiene que ir acomodando y dar respuesta, ¿no?, a estas nuevas realidades. Entonces, sabemos que tradicionalmente la filiación o era natural o era adoptiva, y son esas las que con carácter general tienen su encaje, ¿no?, en nuestro ordenamiento jurídico. Pero la filiación intencional, la que está basada en la voluntad procreacional, en el querer tener un hijo y no directamente aportar el material
biológico o contribuir de forma directa a esa procreación, ya está reconocida en nuestro ordenamiento jurídico un caso, ¿verdad?, específico, que fue a través de la Ley 3/2007, se modificó el artículo 7.3 de la Ley de Reproducción Asistida y se permite que dos mujeres casadas entre sí puedan quedar o ser reconocidas como madres legales ambas desde el momento en el que el niño nace, siempre que, claro, una de ellas haya dado a luz, ¿no?, a ese hijo, habiéndose sometido previamente a un proceso de reproducción asistida. La que no es madre biológica, siempre que esté casada, es una de las obligaciones que todavía existen, probablemente esto se modifique si un proyecto que ahora mismo se discute en el gobierno sale adelante, de igualdad de personas LGTBI, pero de momento es necesario estar casada, ¿no? Entonces, la filiación intencional, en este caso para la cónyuge no biológica, de madre no biológica, ya está reconocida. Pero ahí se queda, ¿no?, lo que nuestro ordenamiento jurídico ha dado de sí. Claro, nosotros todavía estamos en torno a aquel aforismo que está en el Código Justiniano del Mater Semper Certa Est, ¿no? La madre siempre es cierta. El padre ya veremos, ¿no? Pero la madre siempre. Pero es que eso realmente a día de hoy ya también con el tema del intercambio, ¿no?, de estas prácticas a nivel global, pues también lo tenemos que poner en duda. Porque, a ver, puede haber hasta 3 actores femeninos en un proceso de gestación: la que aporta el óvulo, la que gesta, la que quiere tener a ese hijo. Entonces, tenemos ahí un dilema que quizá, bueno, pues más pronto que tarde el legislador entiendo que debe moverse y dar respuesta, ¿no?, a estas nuevas realidades. Entonces, el favor veritatis, lo importante, lo biológico, pues ya no es tan importante. Ahora lo importante es el favor filiationis, es decir, que se reconozca legalmente el proyecto de quien quiere ser padre o madre de ese niño, porque al final es eso lo que va a responder a su interés, al interés superior del menor, que es un principio que ya sabéis que en todo lo que tiene que ver con el niño está muy presente y debe ser el valor fundamental. Entonces, el aforismo latino ya podemos decir que se está viendo superado, ¿no? Pero claro, no es fácil. ¿Por qué? Porque en el tema de la gestación por sustitución es una institución poliédrica, ¿no?, que no solamente es el enfoque jurídico que nosotros podamos darle. Es verdad que hay connotaciones de carácter ético o moral que pueden aparecer y estar presentes y hay que dar respuesta. Y de hecho, seguramente, si estáis atentos, hay, bueno, un debate muy encontrado y quizá demasiado subido de tono en algunos sectores del feminismo en la actualidad, en donde se posicionan de forma contraria, ¿no?, al reconocimiento de la gestación por sustitución en nuestro país, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues básicamente porque, bueno, indican que el ser humano, el niño, pues no es una res, es decir, no es una cosa, no es un objeto, debe quedar fuera del comercio, como lo indica el Código Civil, ¿no? Pero ellas, fundamentalmente las mujeres, dentro de ese feminismo que a lo mejor, no sé, se puede calificar de feminismo radical en lo que es un feminismo muy también poliédrico, ¿no?, porque hay muchas, podemos decir,
acepciones dentro de ese feminismo, ¿no? Bueno, pues ponen en cuestión que la dignidad de la mujer se respete, ¿no? Y que de alguna manera el cuerpo de la mujer se mercantiliza, ¿no? Por poderse ofrecer para gestar al hijo de otros. E incluso hay quien directamente dice que estamos hablando de casos de abuso o de tráfico internacional de menores o de trata. Es decir, todo mezclado y sin poder discriminar bien. Es decir, yo creo que nos conviene a todos, a todas, hacer un uso moderado del lenguaje y posicionarnos. Porque claro, cuando en España los que nos hemos posicionado a favor de esta regulación hablamos de que se regule, evidentemente no contemplamos la gestación por sustitución como una práctica ni que aliene a la mujer, ni que la mercantilice, ni que, bueno, la trate como una cosa, al contrario, ¿no? Planteamos esa regulación porque sabemos que hay mujeres que se ofrecen para gestar al hijo de otro y solo el que ha querido tener un hijo y no ha podido tenerlo sabe lo que eso supone, ¿no? Para quien está en esa situación. Bueno, podríamos entrar, luego si queréis, yo os puedo contar algunas experiencias que he conocido de primera mano, pero ahora mismo no es el tema. Simplemente que, bueno, los argumentos en contra se pueden discutir. También se pueden discutir los argumentos a favor, es decir, el diálogo yo creo que siempre que sea desde el respeto puede ser útil y además necesario, ¿no? Pero el argumento más poderoso que yo creo que se puede encontrar es la solidaridad y la libertad que la mujer tiene de hacer con su cuerpo y con la posibilidad que tiene ese don para poder gestar, ¿no? de poder ayudar a quien no puede hacerlo, ¿no? Entonces, es un tema desde esa perspectiva que es en la que ahora mismo estamos quizá muy centrados, pues yo creo que del que se puede discutir. Porque claro, y se me viene ahora a la cabeza, no sé si habéis estado atentos a las noticias, que el Ministerio de Igualdad está ahora con un proyecto para modificar la ley del aborto y quiere introducir una referencia a la gestación por sustitución, haciendo referencia a ella como explotación reproductiva. Y claro, cuando yo escuchaba eso, pues he visto que realmente no se quiere abordar un debate serio, porque claro, no estamos hablando de algo forzado. Aquí en España, o sea, España no es India o no es otros estados en donde podamos a lo mejor tener la sospecha de que las mujeres se sometan a ella obligadas. Estamos hablando de otro contexto diferente y la gestación por sustitución no tiene que ser calificada como explotación reproductiva. Eso es un panfleto político que en el gobierno parece que se está queriendo utilizar y a mi juicio es un error, porque entonces no vamos a avanzar. Nos estamos poniendo también en un poco hacer que muchas familias que en España se ha constituido a través de gestación por sustitución la estemos un poco situando al margen de la ley y no es eso, ¿vale? No es eso. Bueno, pero nos ponemos ya entonces en la situación. ¿Qué hacemos entonces en España? Aquí no se puede, pero fuera sí. Si esta pareja se va pues a Ucrania, como os he puesto aquí una noticia, o a Estados Unidos y allí tiene un hijo, ¿qué hacemos? ¿Se puede o no se puede inscribir como hijo de españoles? Porque, claro, la cuestión es que esos niños, en el estado en que nacen, se inscriben en el registro civil de ese estado como hijos de la pareja o de la persona de nacionalidad española, como lo que es en ese ordenamiento jurídico. Entonces, parece que lo más lógico es que también se reconociera esa situación en nuestro registro civil, porque no olvidemos, el hecho de inscribir esa afiliación en el registro civil es requisito indispensable para luego el niño poder obtener la nacionalidad española. Entonces, es una pescadilla un poco que se muerde la cola, es importante, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son las pautas que hasta ahora pues, se han ido dando? Entonces, aquí os pongo, ¿no?, lo que sucede en algunos países, que hay que tenerlo en cuenta, porque claro, no en todos los estados se regula de la misma manera, hay estados en donde se prohíbe, en algunos pues se reconoce, entre ellos, sin ir más lejos, nuestro vecino Portugal, o también Reino Unido o Grecia, como estados europeos.
Pero claro, no en todos ellos pues hay una misma forma, ¿no?, de enfrentarse a este hecho, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que no en todos, por ejemplo, interviene una autoridad judicial, que es importante porque, como vamos a ver, la Dirección General de los Registros Notariados hace hincapié en que haya habido una intervención judicial para poder dar acceso a nuestro registro civil, ¿vale? Entonces, no en todos los estados esto sucede. Por ejemplo, en California, que es donde la mayor parte, al menos al principio, de españoles recurría, también los que tienen poder económico suficiente para poder ir a ese estado, porque es muy caro ir a ese estado para poder tener a su hijo de esta manera. Bueno, pues ahí lo que se hace es que hay una resolución judicial previa antes de que el niño nazca, hay una parent order, que es una transferencia de parentabilidad, de tal manera en que cuando el niño nace ya se inscribe directamente como hijos de los comitentes, como hijos de la persona o personas que han intervenido en ese proyecto filial, que han querido, ¿no?, tener a ese niño. Y no aparece por ningún lado, en este caso, la gestante, la mujer que da luz, porque ya se ha acordado que así sea. Sin embargo, en Inglaterra o en Gales, esto es diferente, es más parecido, aunque no es igual, a la adopción, ¿vale? ¿Por qué? Porque es que esa transferencia de parentabilidad se hace una vez que el niño ha nacido y la mujer que da a luz tiene un periodo de tiempo para retractarse de su consentimiento inicialmente dado. Entonces, solamente si una vez que ha nacido y transcurre un tiempo, pues se mantiene en que quiere dar ese niño a quien por el que se ha iniciado ese proyecto filial, pues tendría lugar esa transferencia de parentabilidad, ¿no? Hay otros estados en donde no interviene autoridad judicial ninguna, ¿no?, como por ejemplo sucede en India o también en Ucrania. Y hay algunos en donde tiene carácter oneroso, como en Estados Unidos o en India, y algunos en donde, como en Portugal también, o en Inglaterra, o en Gales o en Grecia, pues no tiene carácter gratuito. Bueno, pues con estos mimbres, ¿qué hemos hecho nosotros en España? Bueno, esperad, voy a hacer un breve paro aquí, ¿vale? Paro un momento para irme para veros. ¿Estáis todos siguiendo? ¿Hay alguna cuestión que queráis vamos, está todo bien? ¿Me veis siguiendo bien? ¿O queréis que haga alguna aclaración o continúo? Me podéis hablar por el chat ahora porque sí que veo el chat ahora. ¿Todo bien? Vale. Entonces puedo continuar, ¿no? Vale, todo bien, vale. Pues entonces continúo. Me voy otra vez, me voy. Si queréis hablar o algo, me lo decís por el micrófono, ¿vale? Vale, que es que como estoy yo hablando aquí sola, digo, no sé si realmente me están escuchando o no, o imagináis, algunas veces tenemos la sensación de que hablamos y que no nos estáis siguiendo. Bueno, pues está bien que me estéis siguiendo, seguimos. Entonces, me voy otra vez a donde lo hemos dejado y seguimos. Vale. Entonces, aquí decía, ya viene lo que judicialmente pues, ha dado de sí el recorrido de la gestación por sustitución en España. Entonces, tenemos una resolución de la Dirección General de 2009, que fue la que originó todo lo que ha dado de sí, incluso que yo empezara a trabajar en este tema, ¿no? Y muchos compañeros también. Bueno, pues nos encontramos con un matrimonio de dos hombres casados de Valencia que querían tener hijos y fueron a San Diego, a California, y allí pues materializaron un proyecto de gestación por sustitución. De ese proyecto nacieron dos gemelos y en Estados Unidos, donde nacieron, fueron inscritos como hijos de esta pareja. Cuando fueron al cónsul de España en Los Ángeles y quisieron que se inscribiera esta filiación en el registro civil español, el cónsul dijo
que no podía ser porque no aportaban acta de adopción y como biológicamente no hay ninguna otra posibilidad más que la gestación por sustitución para que los hombres pudieran haber accedido a estos niños, pues dijeron que no, que en función del artículo 10.1, que lo planteaban como una ley de policía, una ley que impedía en este caso esa inscripción en nuestro registro civil, pues no se iban a poder inscribir, ¿no?, en el registro civil español. Y ante esta resolución, pues los padres interpusieron un recurso ante la Dirección General. Y resulta que de forma totalmente, bueno, inesperada, la Dirección General admitió esa petición y dio, bueno, admitió que se pudiera, ¿no?, inscribir esa filiación en el registro civil español, transcribiendo la certificación que constaba en el registro de Los Ángeles, de San Diego, donde habían nacido estos niños, ¿vale? Bien. Bueno, se da la circunstancia, y hay que decirlo, que cuando esto sucede, la directora de la Dirección General de los Registros de Notariado era Pilar Blanco Morales, catedrática de Derecho Internacional Privado, entonces en la Universidad de Extremadura, para más señas, mi maestra, es decir, mi mentora en esto del Derecho Internacional Privado, ¿no? Y bueno, ayudaron, claro, para hacer esa resolución, pues varios profesores, entre ellos conoceréis a Calvo Caravaca, Carrascosa González. Y bueno, claro, plantearon una resolución pues muy avanzada, quizá, para el momento en el que nos encontráramos. Una resolución que pivotaba, y algunos, incluida yo, que empecé a trabajar este tema en ese momento, pues nos ha costado, ¿no?, llegar a lo que realmente se quería decir. Realmente en esa resolución lo que se apostaba es por hacer uso del método de reconocimiento de situaciones jurídicas. Es decir, si una cuestión que afecta al estado civil de las personas ya se ha constituido legítimamente conforme a un derecho, es obvio que debería reconocerse esa misma realidad en cualquier otro ordenamiento jurídico vinculado con el asunto para no violentar, en este caso, un principio fundamental, que es el interés del menor. No se puede entender y ni se puede admitir que en Estados Unidos estos niños sean hijos de esta familia y en España no, porque eso supondría un cambio en el estado civil de los niños. ¿De dónde entonces? ¿De quiénes son hijos? ¿Cómo es posible que en un estado esos niños sean reconocidos legalmente como hijos de estos dos varones y en España no? Había, si esto es así, cierta indeterminación, ¿no?, que afectaría a los derechos del niño. Y, ojo, que esto es lo que ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero no por esta cuestión concreta, porque en España este caso Cero no logró llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero ha sido en relación con otros casos que luego vamos a ver, planteado fundamentalmente en relación con el Estado francés, ¿vale? Pero eso es lo que decía esta resolución. O sea, muy avanzada, creo yo, para el tiempo en que se dictó. De hecho, yo la critiqué, o sea, yo en uno de los primeros trabajos, yo creo que el primero que hice, la critiqué y me posicionaba a favor de lo que luego los tribunales habían dicho, ¿no? Porque todavía no había llegado, mi mente todavía no estaba preparada, ¿no?, para entender en su extensión lo que se decía en esa resolución. Pero de forma también sorprendente, sabéis que la Dirección General depende del Ministerio de Justicia, es un órgano gubernativo. Bueno, y que de alguna manera el Ministerio Fiscal, ¿verdad?, pues está también relacionado con el Ministerio de Justicia. Bueno, pues esa resolución fue impugnada por el Ministerio Fiscal poco tiempo después. Ahí ya empezó pues lo que es lucha contra el no reconocimiento de la gestación por sustitución en España, ¿vale? Entonces, esa impugnación llegó a una primera resolución de primera instancia en Valencia, luego Audiencia Provincial de Valencia y luego Tribunal Supremo. Las tres instancias se han pronunciado en términos similares.
no reconocimiento de la posibilidad de reconocer esa certificación dictada en Los Ángeles en España, ¿vale? Pero bueno, esto tiene mucho más recorrido porque, claro, ellos, el matrimonio de varones, lo que querían era que se reconociera o se transcribiera esa certificación registral. En ningún momento hicieron referencia al reconocimiento de la resolución que ellos tenían, ¿vale? Porque había intervenido una autoridad judicial en California para que se pudiera reconocer esa filiación en España. ¿Y qué sucede? Que en el intervalo en que en esta batalla, a la que yo llamo batalla judicial, tiene lugar, se produjo una instrucción de la Dirección General de 5 de octubre de 2010 que hubiera posibilitado, si se hubiera querido, el reconocimiento de esta filiación en España. Pero el matrimonio iba por otro lado, convirtieron en este caso también en una batalla política, ¿vale? Y bueno, pues acabó como acabó. Bueno, básicamente, resumiendo, ¿qué es lo que dijo el Tribunal Supremo, ¿no? Bueno, que no se podía transcribir esa certificación registral de California en el registro civil porque básicamente decía que vulneraba el orden público. No se decía exactamente en qué vulneraba el orden público, pero sí que indirectamente se hacía referencia al artículo 10 de la Ley de Reproducción Asistida, ¿no? Y bueno, se hablaba de una ciudadanía censitaria, de la mercantilización de la mujer, en fin. Pero también se hacía referencia al artículo 23 de la Ley de Registro Civil, porque en este caso la legalidad de este hecho respecto de el derecho español, pues podía estar, realmente había un choque, ¿no?, entre esa realidad que se reconocía y el reconocimiento en España. Luego, esta pareja, claro, lo quería plantear como una lucha, ¿no?, por el reconocimiento o porque se reconociera que había una discriminación para las parejas de hombres, ¿no?, a la hora de tener hijos, porque ellos decían, bueno, a ver, la filiación intencional para las mujeres, la pareja de mujeres está reconocida, la que no es madre biológica y es cónyuge de esa pareja puede ser reconocida como madre legal, y nosotros no tenemos más posibilidad para que se nos reconozca sin ir a la adopción, porque luego hay un debate de que, bueno, ¿por qué no vais a la adopción? Pero es que es diferente. Ellos decían, no hay otra vía para que nosotros podamos ser reconocidos como padres legales desde el inicio, más que la gestación por sustitución. Pero claro, decía el Tribunal Supremo, no, esto no es una batalla de discriminación por razón de sexo u orientación sexual, dado que la gestación por sustitución no se reconoce ni para las parejas homosexuales ni para las heterosexuales. No es una lucha de este tipo. Luego, una de las cuestiones que, bueno, a mí también me planteaba mayor duda cuando escribí lo primero es que el interés superior del menor es un concepto jurídico indeterminado, es verdad, pero que solo se puede concretar en un contexto legal en el que se enmarca. Claro, y yo ponía, claro, y el contexto en el que se enmarca es el derecho español. Y esto es lo que a mí un poco me llevó inicialmente a posicionarme pues, a favor de estas resoluciones judiciales. Ya digo que he ido evolucionando y ahora ya es otro, ¿no?, el contenido que tengo ahora en mi mente, que no digo yo que pueda cambiar, porque bueno, los juristas también nos vamos evolucionando. ¿Y qué decía el Tribunal Supremo? El Tribunal Supremo decía más. Invitaba a esta pareja, en esa sentencia de 2014, a que se determinara correctamente la filiación de los menores. Fijaos lo que decía, ¿eh? La filiación no estaba correctamente determinada. Obligaba a esta pareja a volver a determinar la filiación conforme a la legislación española, de tal manera que obligaba a quien había aportado el material genético a impugnar la paternidad biológica, recordáis, conforme al 10.3 de la Ley de Reproducción Asistida, y al otro a adoptar. En fin, 2 veces habría que determinar la filiación, dónde nacen y dónde se quieren, en este caso, bueno, pues donde vivían, donde se integraban.
Es verdad que en esa sentencia del Tribunal Supremo, muy, en fin, discutida, porque hubo 6 votos a favor y 5 en contra, hay votos particulares en donde, bueno, pues se dice que en este caso está claro que la afiliación ya estaba determinada en el extranjero y lo que era necesario era reconocer, porque en el caso concreto no se violentaba el orden público, en el caso concreto que se planteaba no había ninguna contravención del orden público español. No afectaba a ninguna cuestión que pudiéramos indicar que de alguna manera ponía, ¿no?, en jaque lo que es la estructura de nuestro ordenamiento jurídico. Bueno, más allá diréis, bueno, más allá de que, claro, en nuestro ordenamiento jurídico no está admitida. Pues sí, sí, ciertamente. Y es por eso que yo hablo de cierta esquizofrenia jurídica, que es un término que yo creo que le va muy bien a cómo se está tratando este tema en nuestro ordenamiento jurídico. Bueno, vamos avanzando. Claro, decía, mientras que esto tuvo lugar, mientras esta batalla judicial tenía lugar, se elabora por parte de la Dirección General de los Registros de Notariado, ya no era directora Pilar Blanco, era María Ángeles Alcalá, creo que la sustituyó, bueno, una instrucción por el que se dan pautas a los cónsules para ver qué podían hacer a la hora de, en algunos casos, dar paso al reconocimiento de la filiación llevada a cabo en el extranjero a través de gestación por sustitución. Y claro, ¿por qué se produce esta instrucción? Porque los casos iban incrementándose y claro, los niños ¿en qué situación quedaban? En un limbo jurídico. ¿Qué hacemos? ¿Los inscribimos? ¿No los inscribimos? ¿Qué tienen que hacer? ¿Volver aquí? O sea, traerlos a España y aquí instar un procedimiento de filiación, pero es que no los dejan entonces salir de donde han nacido. Es decir, se planteaba problemas y claro, ante esta situación, pues la dirección dio un paso. Un paso que también fue criticado, porque claro, de alguna manera iba más allá de lo que el legislador tendría que haber hecho. Es decir, el legislador estático, no se movía. Y la realidad de los hechos a un órgano directivo pues y de carácter gubernativo le estaba le estaba demandando que se pronunciara, porque claro, cada vez eran más casos y a los cónsules no se les podía volver locos. Había que decir, ¿cómo hacemos? ¿Los inscribimos o no los inscribimos? Y si los inscribimos, ¿cómo? ¿Qué tenemos que controlar? Bueno, pues en esa instrucción, que se sigue aplicando todavía hoy, se exigía que para poder inscribir a los niños en el registro civil español hubiera habido una intervención judicial. Bueno, ¿quién lo dice? Lo dice la Dirección General. ¿Lo dice la ley no lo dice. Lo dice la Dirección General. ¿Qué pasaba? Bueno, pues que no en todos los estados interviene autoridad judicial. Primer problema, ¿vale? ¿Qué hacemos con los que no? Luego, bueno, había que hacer un control de la competencia del juez de origen. Aquí está el tema del forum shopping, si realmente las parejas que se van fuera estaban incurriendo en un forum shopping fraudulento o no, si tenían que tener vinculación mínima para poder llegarse a esos estados y allí tener poder crear pues este proyecto filial. Bueno, un control de la competencia del juez de origen que básicamente se hacía bilateralizando los criterios de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que bueno, eso seguramente ya os lo ha explicado Carmen. ¿Cuáles son? Luego también se insistía en la protección de los derechos procesales de las partes, en particular de la gestante, es decir, se hacía mucho hincapié en el consentimiento, que la mujer que gestaba estuviera correctamente informada de cuáles eran las consecuencias de esa gestación, de ese proyecto de gestación por sustitución. Y, por supuesto, claro, garantizar que el interés superior del menor pues no se veía afectado, ¿no? Es decir, que no había ningún tema de tráfico internacional de menores en el caso, ¿no? Y luego también una cosa importante, la resolución judicial debía ser firme o definitiva en función de si se hubiera dictado en un proceso contencioso, pocos, o de jurisdicción voluntaria, entonces definitiva, y los consentimientos
que se hubieran prestado debían ser irrevocables. Pero hace una matización muy importante. No se admite la mera transcripción de certificaciones registrales extranjeras. Es decir, no, el proyecto de la instrucción es, bueno, reconocemos por la vía del reconocimiento en sentido estricto todas las resoluciones judiciales que se hayan producido en estados en donde esa autoridad, que bueno, puede ser una autoridad judicial u otra, pero siempre que tenga atribuidos las mismas funciones, ¿no?, que las judiciales. Y entonces reconocemos esa resolución, pero no vamos a dar traslado automático a certificaciones registrales extranjeras, que era lo que pedían esta pareja, ¿de acuerdo? Y era lo que admitió la Dirección General de los Registros del Notariado. Ellos iban, la Dirección General cambió, bueno, al dar esta instrucción de planteamiento, y lo que querían era asegurarse de que esa gestación no había tacha de legalidad alguna y que no iba a provocar ningún problema luego a la hora de ser reconocida en el registro civil español. Bueno, pero claro, ¿qué sucede? Que con la sentencia del Tribunal Supremo se paraliza la inscripción de los niños que nacen a través de gestación por sustitución, y se plantea una modificación a la ley del registro civil que todavía no ha entrado en vigor, la ley 20/2011, en términos más restrictivos, incluso para el reconocimiento en España, ¿vale? Pero, ¿qué sucede? Sucede que como el derecho es algo muy vivo, en ese momento, el Tribunal Europeo entra en acción y dicta dos sentencias muy relevantes, en concreto el 26 de junio, fijaos, de 2014. En ese año, pues, hay como muchos actores de forma diferente. Dicta dos sentencias, la Menenson y la Base, que básicamente son casos muy parecidos, y por primera vez el Tribunal Europeo condena a Francia en estos casos porque el derecho francés no posibilitaba de ninguna manera que estas familias creadas por gestación por sustitución pudieran reconocer conforme al derecho francés, ojo, que eran hijas, en este caso eran todas niñas, hijas de estas parejas, del matrimonio Menenson y del matrimonio Lavasseur. Es decir, el derecho francés es todavía más, podemos decir, restrictivo que el derecho español. ¿Por qué? Porque en el derecho español hay el resquicio del 10.3 que permite la impugnación de la paternidad biológica, pero en el derecho francés no. Si se considera que ha habido una práctica de gestación por sustitución, es nulo de todo derecho y no hay posibilidad de ningún tipo, ni por posesión de Estado, ni por adopción, ni por impugnación de la paternidad biológica, de reconocer conforme al derecho francés esa filiación. Y el Tribunal Europeo dijo, aquí se viola el derecho de estas niñas y el Estado francés debería haber posibilitado alguna vía. Y no lo hizo. Y eso ha hecho que Francia haya sido condenada ya en varias ocasiones. Volveremos sobre esto. Aquí os he puesto una ficha temática de todo lo que ha dado de sí la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en esta materia. Y hay casos ya todavía pendientes, ¿vale? El nuestro no llegó. No llegó el caso del Tribunal Supremo, a pesar de que se quería llegar primero al Tribunal Constitucional y luego al Tribunal Europeo. No os lo vais a creer, pero fue por un defecto de forma, dado que la argumentación que los demandantes daban, por lo visto, esto es lo que, bueno, es así porque tuve la posibilidad de coincidir con una de las magistradas del Tribunal Constitucional, con Encarna Roca, fue por no haber medido bien la forma en la que se tenía que plantear el recurso, en este caso de amparo, ¿vale? Es decir, fue mucho más lo que se planteó que lo que se admitía, porque hay un defecto, en este caso, de forma. Sí, es muy controvertido, pero así fue, ¿vale?
Bueno, vale, tiene lugar esa sentencia en 2014, las primeras del Tribunal Europeo. Y entonces el Ministerio de Justicia, en ese momento, dirigido por Ruiz Gallardón, el Ministerio de Justicia entonces era Ruiz Gallardón, se compromete, bueno, a modificar la ley del registro civil, la que no ha entrado en vigor todavía, e incorporar el contenido de la instrucción a esa ley, la ley del registro civil. Pero finalmente eso no se hizo. No se hizo, se llevó a cabo la ley 19/2015 que modifica la ley del registro civil, pero de aquí, de esta cuestión, nada se dijo. Total, que luego veremos que hay dos artículos, el 96 y el 98 de la ley del registro civil, que sería donde podríamos encajar este tema, pero que nos resulta difícil, ¿no?, para poder dar una respuesta global y completa a esta cuestión. Entonces, desde entonces, realmente lo que sí se ha planteado es que la instrucción de la Dirección General de 2010 se ha seguido aplicando. Se ha seguido aplicando y además ha sido ratificada recientemente por otra, la de 18 de junio de 2019, que realmente no dice nada más que, bueno, no dice mucho. Realmente es una instrucción que no debería haber tenido lugar. Os cuento un poco muy rápidamente. El contexto se produce cuando se produce el problema de las parejas de españoles que quedaron en una situación pues indefinida en Ucrania. Habían ido a Ucrania, que es un país en donde, bueno, se están desplazando un número importante de parejas españolas para poder tener allí a sus hijos. Pero hay un problema porque surgen problemas acerca de algunas de las clínicas que intervienen, y entonces en este momento era ministra de Justicia Dolores Delgado, totalmente contraria a la regulación y a la práctica de la gestación por sustitución. Y bueno, ¿qué se planteaba? Bueno, se planteaba, es un tema que da mucho de sí. Yo os lo cuento e intento de forma resumida. A ver, en Ucrania no hay intervención judicial. Entonces, lo que se estaba haciendo era, siempre que el varón aportara semen, cuando el niño nacía, se solicitaba prueba de ADN y se inscribía como padre biológico de ese niño a ese varón, ¿no? Y como madre a la que daba luz, a la gestante. Una vez en España se planteaba el procedimiento de adopción. Es decir, era la vía de forma, podemos decir, serpenteante, ¿no?, o indirecta, de la ley de reproducción asistida, del 10.3, que es el único resquicio que nos permite, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, hay problemas con algunas clínicas y además, bueno, tiene lugar la entrada en vigor del Reglamento de Protección de Datos Europeos. Entonces se dice que la prueba de ADN no la pueden tomar, hay un problema que no se aclaró muy bien realmente qué era lo que pasaba. A mi juicio, buena parte del problema, más que real, era político, ¿vale? Se querían paralizar, dado que había muchas familias que estaban yendo a Ucrania, se quería poner coto a esta práctica. Y entonces, ¿qué sucedió? Pues sucedió una cosa totalmente inexplicable. Se elabora una instrucción el día 14 de febrero de 2019 por la Dirección General del Registro Notariado, a mi juicio, impecable, jurídicamente hablando. Una instrucción muy, muy necesaria, porque planteaba jurídicamente respuestas a todas las circunstancias que se habían ido provocando. Es verdad que no era la instrucción la que tenía que dar respuesta, pero si tenemos en cuenta que se basaba en la de 2010, lo que hacía la del 14 de febrero de 2019 es dar respuesta a aquellas situaciones que quedaban sin amparo, ¿vale? ¿Tendría que haber sido el legislador el que lo hubiera solucionado? Sí, pero como no daba respuesta y no ha dado respuesta todavía, bueno, pues desde mi punto de vista jurídicamente, una instrucción además preciosa, muy bien hilada, pero de forma curiosa no llegó a entrar en vigor, no se publicó en el BOE, porque 4 días después
sacan esta instrucción del 18 de junio de 2019, que es un manifiesto político. Fijaos lo que me permito solamente para que veáis que lo que os estoy diciendo, bueno, tiene su sentido, porque, fijaos, dice, en tanto no se disponga, estamos hablando de la exposición del motivo, de un claro marco internacional y sin perjuicio de la adopción de medidas oportunas y más contundentes para atajar esta práctica en España, se debe tratar el fenómeno con el necesario rigor. Y entonces hablan de, a ver, espérate que a lo mejor lo he empezado a leer después. Bueno, aquí dice los poderes públicos deben garantizar a la mujer una adecuada protección contra el peligro de abusos de situaciones de vulnerabilidad, que es de todo punto inaceptable, ¿no? Y bueno, habla de las agencias y tal. Es un manifiesto político, realmente es en contra, ¿no? Lo que quiere es, de alguna manera, poner de manifiesto que el gobierno en ese momento estaba en contra, ¿no?, del reconocimiento de esta práctica. Entonces, esa instrucción que ha hecho, pues nada, remitir a la de 2010 y dejar sin contenido la de 14 de febrero, que será la que yo creo que se puede tener como referente para que en algún momento, cuando llegue el momento, la legislación pueda beber de ella, porque ahí están todas las claves fundamentales de esta cuestión. Bueno, y al hilo de todo ello, fijaos, al hilo de todo ello, muy poco tiempo después, hay otro dictamen del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que es muy relevante, porque por primera vez se aplica un protocolo, el protocolo 16 de la Convención, que permite a un Estado plantear como si fuera un recurso prejudicial, para que me entendáis. Es parecido al recurso prejudicial que se plantea ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero bueno, aquí con otro contenido. Es decir, si un Estado, miembro del Convenio Europeo de Derechos Humanos, tiene dudas acerca de cómo resolver un caso, antes de dictar sentencia y arriesgarse a que pueda ser condenado, como ha sido el caso francés ya en numerosas ocasiones, pues podemos hacer una consulta para que el Tribunal Europeo nos diga. Y curiosamente, la primera consulta que se hizo la formuló Francia, en relación con el caso Menenson, que fue una de las primeras sentencias en las que se condenó por esta práctica a Francia. ¿Y qué era lo que se preguntaba? Pues que en Francia ya se había, por la vía de los hechos y porque el Tribunal Europeo así lo exigió, se había reconocido la posibilidad de que el padre biológico, comitente, pudiera impugnar la paternidad biológica y ser reconocido como padre legal. Pero no se había dicho nada acerca de la mujer, de la madre legal, no biológica, es decir, de la comitente no biológica. ¿Qué sucedía con ella? ¿Era posible también reconocerla sin necesidad de ningún tipo de sentencia o no? Y si es que la reconocían, ¿cómo que eso podía casar, ¿no?, con el tema del mater semper certa est? Entonces, bueno, el Tribunal Europeo realmente dio una respuesta de compromiso, dijo que el Tribunal Europeo no podía solucionar problemas legislativos franceses, pero lo que sí estaba claro es que el título filial respecto de la madre comitente tenía que reconocerse de alguna manera, que fuera por adopción, que fuera por posesión de Estado, que fuera como se quisiera, pero que a la que había sido madre, además reconocida en el Estado donde el niño había nacido, no se le podía negar ese título. Entonces, bueno, aquí os resumo un poco más detenidamente lo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dijo en las primeras sentencias. El artículo importante es el artículo 8, que habla del respeto a la vida privada. El Tribunal Europeo ha dicho que la indeterminación de la identidad filial va en contra del interés superior del menor y que, por tanto, de alguna manera hay que reconocer. ¿Cómo? Que lo diga el Estado, en este caso de recepción o requerido, pero de alguna manera hay que reconocerlo. Pero fijaos, el Tribunal Europeo ya hacía mucho hincapié en la paternidad biológica.
¿Qué ocurre cuando no lo hay? Es decir, imaginaos el caso en donde ni el varón ni la mujer o los dos varones que intervienen aportan el semen. En ese caso, ¿qué pasa? Porque a priori el Tribunal Europeo, todas las resoluciones hasta ahora en las que se ha pronunciado, ha habido un componente biológico. Bueno, entonces no. Os digo, en una sentencia, en el caso Paradiso, se planteó el problema de una pareja italiana que había ido a Rusia y allí había, creo que era Rusia, ahora no, creo que sí, pero ahora no recuerdo si era Rusia o Ucrania. Bueno, el caso es que el varón había aportado el semen, pero la clínica había perdido el semen y había inseminado, había hecho el tema de la fecundación in vitro con el semen de no sabemos quién. Y entonces hacerse la prueba biológica, pues se descubre que el señor Paradiso pues no era el padre biológico del niño y no se reconoce en este caso como hijo del mismo. Entonces, bueno, el asunto ya veis que es complicado. Vuelvo al Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo, fijaos, al hilo de todo esto, antes de que, una vez que se dictan las sentencias del Tribunal Europeo, los comitentes intentan forzar a través de un auto del Tribunal Supremo que modifique, ¿no?, su sentencia y la adecue a lo que el Tribunal Europeo había dicho. Pero, ¿qué sucede? Que el Tribunal Supremo dice, no, si aquí no ha habido vulneración ninguna. Francia es un caso diferente al español. En España tenemos el 10-3 y se quedaban tan tranquilos. Y nosotros tenemos la posibilidad de que aquí se pueda volver a determinar correctamente, como decía el Tribunal Supremo, la filiación. Pero claro, es que esta respuesta no satisface a nadie, porque al final estás imponiendo una doble determinación de la filiación. Entonces, vamos ya terminando. Entonces, en este contexto tan complejo, ¿qué es lo que yo creo que podía hacerse? Hay cosas que ya se están haciendo. Una, fundamental, el papel de la Conferencia de La Haya, que desde 2010 está trabajando. Aquí os he puesto el vínculo a todos los trabajos. Ahora están en la fase de un grupo de expertos, están avanzando en lo que sería el contenido, ¿no?, de ese convenio internacional parecido al convenio de adopción internacional basado en la cooperación de autoridades de 1993, que tanto éxito ha tenido, pero es complicado avanzar. ¿Por qué? Porque, bueno, este tema, como estáis viendo, tiene muchas aristas y hay muchos gobiernos que están intentando frenar, ¿no?, este trabajo. Entonces, hay que ponerse en el lugar yo creo que, de la realidad y de los niños. Es decir, es importante que haya un convenio de cooperación a nivel mundial que regule esta práctica, porque de esta manera vamos a descartar el tráfico de menores, vamos a descartar la explotación de mujeres y vamos a hacer que esta gestación se focalice en aquellos estados en donde a lo mejor mayores necesidades económicas hay para las mujeres. Yo creo que se puede hacer desde la perspectiva jurídica, se puede lograr unos mimbres o arbitrar unas reglas de juego que puedan ser compartidas por la comunidad internacional para que nos podamos mover en un terreno respetado por todos, en donde no haya, claro, ningún tipo de sospecha de que estamos hablando de explotación, porque es que si estamos hablando de explotación, hablamos de otra cosa diferente. No estaríamos hablando de derecho internacional privado, estaríamos hablando de cuestiones que incluso pues tendrían carácter penal, ¿de acuerdo? Entonces, igual que cuando hay tráfico internacional de menores no podemos estar hablando de adopción, pues igual aquí. Entonces, vamos a tomar como referencia, o intentemos tomar como referencia, un convenio que ha tenido mucho éxito, el de adopción internacional, que hay que modelarlo porque no es lo mismo una gestación por sustitución que una adopción internacional, dado que aquí se mezcla un componente intencional que en la adopción internacional
no está tan claro, porque la adopción se va a adecuar a las necesidades que un niño que ya existe y que está y que no tiene posibilidad de vivir en familia, pues tiene, es decir, la adopción pivota en torno a el niño, al niño que necesita tener una familia. Aquí todo pivotaría en torno a la pareja o a la persona que quiere tener hijos y no puede. Entonces, es diferente la filosofía, pero creo que la regulación internacional es de todo punto indispensable. Entonces, hay algunas iniciativas recientes por parte de algunos colectivos, ¿no?, feministas, que piden a la Conferencia de la Haya que deje sus trabajos y que no vaya más allá. Pues yo creo que habría que no, ponerlas es decir, que claro que cada organismo tiene que llevar a cabo su papel, y en este caso dejemos que la conferencia siga trabajando, que no está siendo fácil. La prueba es que ningún convenio ha tardado tanto como este, que no sabemos si tendrá final, ojalá lo tenga, pero yo creo que es totalmente indispensable. Luego, la ley de registro civil. Ya os digo, proyectada para el 30 de abril, ahora de 2021, su entrada en vigor. Ahí hay dos preceptos, el 96 y el 98, que, bueno, a ver, podemos encontrar un encaje de alguna manera para que forzadamente puedan tener cabida esta práctica. Pero yo creo que lo mejor sería que no ya la instrucción de 2010, sino la que decía la no nata, la que no llegó a nacer, la 14 de febrero de 2019, trasladar eso de alguna manera a el contenido de la ley del registro civil para los casos de filiación a través de gestación por sustitución que tienen lugar en el extranjero, ¿vale?, para el reconocimiento y posible luego acceso al registro civil. Esa sería, a nivel interno, una de las cosas que tendría que hacerse. Y la última, modificar la ley de reproducción asistida en España para regular la gestación por sustitución en nuestro país. Garantizando el principio de igualdad, porque ahora lo que está pasando es que, primero, algunos que tienen medios económicos suficientes pueden irse a Estados Unidos, que es sobre todo a California, donde se plantea un escenario, un marco normativo más garantista, y allí a tener a sus hijos y se pueden inscribir en el registro civil. Pero si te vas a otro estado, pues, por ejemplo, cuando se podía ir a India, que ahora ya lo limitaron, pero cuando se podía ir a India, pues tú te encontrabas con que sí, en India te habían dicho que eras hijo, pero luego llegabas aquí y no te podían inscribir. Entonces, eso hay una cierta disfunción que debería solucionarse. Y para ello, pues había que plantearse pues muchas preguntas, ¿no? La Sociedad Española de Fertilidad pues elaboró a través de su grupo de bioética un documento muy interesante que da respuesta. Es verdad que luego la Comisión de Bioética a nivel de España pues lanzó otro informe totalmente contrario, ¿no? En el sentido de prohibir a todos los niveles y mundialmente la gestación por sustitución, cosa un poco, no sé, pretenciosa a mi juicio. Pero bueno, ¿qué es lo que tendríamos que responder? Bueno, pues si tiene que intervenir la autoridad judicial o no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en España ha habido dos propuestas legislativas presentadas por el grupo Ciudadanos, y la primera de ellas pues hablaba solo de notarios, no hablaba en ningún caso de juez. En la segunda, pues que presentó, sí, que ya se hacía referencia a autoridad judicial. Yo creo que es indispensable la autoridad pública de carácter judicial para garantizar, ¿no?, el cumplimiento de todos los derechos, dado que esta es una cuestión muy delicada. Entonces, es necesario que todo esté claro desde el principio. Entonces, la autoridad judicial yo creo que es importante. La intervención. Las dos propuestas de Ciudadanos caducaron, no se ha llegado a plasmar en nada. Luego, el tema del altruismo o no. Bueno, pues una cuestión que habrá que
debatir. Aquí ya sabéis que en la ley de reproducción asistida, la donación de óvulo y de semen está compensada económicamente. ¿Se puede optar por la misma compensación a nivel de la gestación por sustitución o debe haber otro tipo de contraprestación? Bueno, pues eso pues, se tiene que debatir. Otra cuestión, ¿debe acreditarse infertilidad o imposibilidad de reproducción biológica para poder recurrir a esta técnica? Yo claramente veo que sí. Si no puede recurrir a ella nadie más que quien no pueda, ¿no? Por medios propios hacerlo. El tema de la reproducción, o sea, de la gestación por sustitución parcial, es decir, que la mujer que gesta sea solo gestante y que no aporte su óvulo, pues yo creo que sería conveniente, ¿no? Pero son todas estas cuestiones, términos, ¿no?, sobre los que hay que empezar a discutir, y en España, de momento, no se ha querido tratar de forma seria un debate de estos términos, y es una cuestión que yo creo que bueno, ya se podría empezar a tratar, ¿no? Entonces, ya para terminar, pues yo después de todo lo que vengo trabajando, creo que a día de hoy esta situación de esquizofrenia jurídica en la que nos movemos tiene que ser superada, y el legislador tiene que dejar ya esa posición cómoda de estatismo, decir, no, yo no me muevo, yo me quedo aquí, no voy, a ver, que sean otros los que lo resuelvan, porque esto al final, a la postre, perjudica la seguridad jurídica de las partes y, por supuesto, de los derechos de los niños que nacen a través de esta técnica. Y me gusta hacer referencia a esta frase de una historiadora y psicoanalista francesa, de Elisabeth Roudunesco, que dice que, bueno, a ver, os lo leo, ¿no? Dice, no deberíamos temer cambiar las leyes que correspondan a los cambios que se han producido a la sociedad y a la ciencia, ¿no? En la sociedad y en la ciencia. La gestación por sustitución es la continuación de la procreación médicamente asistida. Desde finales del siglo XIX, cualquier cambio relacionado con la familia ha llevado a la sociedad al pánico, ¿no? El divorcio, la igualdad de los derechos de los padres, el aborto. Siempre nos están diciendo que un apocalipsis está a punto de pasar y nunca pasa. Apocalipsis sería una humanidad que no quiera tener hijos, ¿no? Entonces, al derecho lo que le corresponde es ordenar y garantizar derechos. No prohibir, porque realmente la prohibición no nos lleva a ninguna parte. Vamos a ir a donde se pueda llevar a cabo esta práctica. Entonces, que es una institución muy delicada y complicada legislativamente hablando, de dar respuesta, sí, pero con todo lo que se ha hecho a nivel comparado, España está en disposición de poder hacerlo. Entonces, yo creo que tenemos, que hacerlo, el esfuerzo al menos hay que darlo, ¿no? Y hasta aquí os agradezco vuestra atención, y además os pongo aquí un vínculo a algunos de los artículos que he escrito que están en acceso libre para que, si queréis, podáis leer. Y si tenéis alguna duda, ahora me la podéis plantear aquí, pero si no, pues también me podéis enviar un correo. Y hasta aquí, yo creo que más o menos me he ceñido al tiempo dado. Estupendo, vamos, te has volcado. Te doy las gracias, enhorabuena, Toni, porque desde mi punto de vista ha expuesto maravillosamente bien el contexto, la hipótesis de trabajo, toda la esquizofrenia normativa o multiplicación cada día más bueno, pues instrucciones, etcétera, etcétera, y normas jurídicas, tu trabajo de derecho comparado, y bueno, y fíjate lo que te están diciendo ya los alumnos, que es un temazo. Es un temazo. Un temazo. ¿Qué me vas a decir tú, Carmen? Pero bueno, muchas gracias. Sí, ha sido, para mí es un placer, ¿no?, hablar sobre este tema, sobre todo. Y que no se me olvide, os digo, fijaos, los alumnos de Salamanca están trabajando ahora en este tema, están elaborando lo que yo llamo un seminario wiki, ¿no? Hay un número, me parece que son 14, están trabajando en este caso sobre la jurisprudencia del Tribunal Europeo y la gestación por sustitución. Entonces, ¿qué van a hacer? Y os invito ya desde ahora, pues cuando ya lo tengan finalizado, lo van a exponer en lo que ahora en la nueva terminología se llama webinar.
¿vale? Y ese webinar va a tener lugar el día 20, a ver, esperad, 26 de enero, el 26 de enero, y vamos a tener como profesor invitado a Javier Carrascosa González, que es catedrático de Internacional Privado en Murcia, que conoce mucho mejor que yo toda esta materia, y encima, además, es que escucharlo hablar es una gozada. Entonces, él va a ser el relator, pero van a intervenir con él algunos estudiantes. Entonces, lo vamos a emitir a través del canal de YouTube, en el donde van a quedar también todas estas clases, y os animo a que nos sigáis. Y lo vais a grabar porque el 26 yo entiendo que ya ellos van a estar ya de exámenes, entonces pues creo que no, perfecto, porque lo puedo poner también de enlace en la plataforma. Lo vamos a grabar y bueno, pero si tenéis un hueco y queréis, en el canal de YouTube, pues habrá un chat, y ahí pues yo haré las labores de la community manager, ¿no? Iré enviando las preguntas los que quieran, porque va a ser de acceso libre para toda la persona, todos los que estén interesados, y sabéis que este tema es que da mucho juego más allá de las aulas, es algo que está. Entonces, bueno, pues estáis invitados. Y si queréis hacer alguna pregunta, Carmen, yo creo que tienes que dejar de grabar, ¿verdad? Tengo, porque ya me están esperando en la otra sala, vale. Que ya sabéis que participo. Mucha suerte, Carmen, mucha suerte. Venga, voy a finalizar la grabación, si me permitís, y ahora